Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy he traído un tema poderosísimo, que es la literatura apocalíptica. Y el título de este tema es Literatura apocalíptica, descifrando el fin de los tiempos. Pero quiero que nos concentremos en la imagen que aparece al lado izquierdo, donde aparece Jesús, el dragón de las 7 cabezas, aparecen los ángeles, aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, aparecen las bestias que vio Daniel, e incluso las bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13 y demás. Primero que todo, nosotros debemos entender lo siguiente. ¿Qué es la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica es un género, es el más profundo, simbólico y, ojo aquí, teológicamente, el más denso de la tradición bíblica y del judaísmo antiguo. La cuestión es poder entender cómo fue escrito, qué fue lo que pasó, por qué es que es tan difícil de poder entender todo esto. Entendamos que el Apocalipsis o el libro de Revelación fue tomado el nombre del griego Apocalipsis, que significa realidades ocultas sobre el plano o el plan, de Dios, el fin de los tiempos y la lucha entre el bien y el mal. El Apocalipsis es tan complejo de leer. ¿Por qué? Porque utiliza símbolos, visiones, un lenguaje altamente figurado. Acordémonos que la Biblia habla de dos maneras, o literal o figurado. Y entonces nos va a llevar a un punto tremendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la semiótica teológica. Y entonces vamos a encontrar las características claves, como son las semióticas y literarias. Encontramos un lenguaje simbólico. Habla de una semiótica profunda. Ejemplo, las bestias son los imperios, los cuernos, el poder político, los números 7, 12, 666, significados espirituales. La narrativa visionaria, el autor recibe visiones, sueños, éxtasis. El libro de Daniel se articula con el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Nosotros encontramos que también hay dualismo radical. La luz versus las tinieblas, Dios versus las fuerzas del mal. También encontramos lo siguiente, encontramos intervención divina en la historia. Dios va a irrumpir para juzgar y restaurar. También encontramos lo que es la esperanza escatológica. Siempre termina con victoria de Dios. Recuerde que el pueblo de Dios tenía una expectativa mesiánica que nos hablaba de la parte escatológica, lo que venía a futuro. Y lo que viene a futuro es aquel Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene con sus ejércitos a liberar a su pueblo de aquellas bestias, aquellos imperios. Repito, de aquellas bestias, aquellos imperios que se levantan contra su pueblo a destruirlo. Nosotros debemos entender que dentro de los principales textos que encontramos en la Biblia están los textos apocalípticos. Está el libro de Daniel, el Apocalipsis o el libro de Revelación, que es el que estamos viendo, de Juan. Encontramos el libro de Enoc y también el libro de Esdras. Todo esto se articula. Nosotros debemos entender qué es lo que nos quiere decir. Ahora, nos habla de un contexto o nos habla o fue escrito en un contexto de opresión política, la dominación de varios imperios.
Nos habla de 4 especialmente: Babilonia, Persia, Grecia, y dentro de el tiempo de la, ¿cómo se podría decir? Del imperio persa, del gobierno persa, se dio una rebelión, el tiempo de los macabeos, y entonces se divide entre los 2 tribus, Seleucidas y, ojo aquí, vamos a ver que esa tribu de los Seleucidas cobra importancia, una importancia profunda. Pero acuérdese, Seleucidas y Ptolomeos, ¿ya? Y encontramos también el Imperio Romano. Le pido que me acompañe en todo esto porque es muy espeso, muy profundo, muy complejo. Pero nosotros debemos entender cómo es todo esto, ¿ya? Ahora, el libro de Daniel surge en el contexto de persecución en el tiempo de Antíoco IV y Epifanes, ¿ya? Antíoco IV, Epifanes. El Apocalipsis de Juan surgió bajo el Imperio Romano, probablemente Domiciano era el que gobernaba en aquella época. Y entonces vamos a ver ciertas características. Ahora, escuche bien, la literatura apocalíptica es una literatura de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la dominación que quería hacer el adversario sobre el pueblo de Dios. Entonces, encontramos que el contexto religioso, el pueblo se sienta donde, en estas bases. Primero, piensa o entiende de que Dios parece ausente. Segundo, que el mal domina. Y tercero, que la justicia no llega. Entonces, surge una pregunta clave. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Y mire qué les pasó a ellos. Ahora en la actualidad, a usted y a mí, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Pero ahí aparece, en este libro, aparece finalmente la respuesta de Dios, que dice, Dios sigue gobernando, pero su plan está oculto. Y es aquí donde nosotros aprendemos a tener esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros, pero vemos injusticias, vemos tantas situaciones que se están presentando, pero eso no significa de que Dios no vaya a mostrar su gobierno y a darnos respuesta a tantos clamores que todavía no han sido respondidos. Entonces encontramos que, además de todo eso, había una influencia cultural. Ojo aquí, había una mezcla. Primero, del pensamiento hebreo, los profetas. Segundo, la influencia de los persas. Dualismo, el bien y el mal. Acuérdese que los persas en la actualidad son los iraníes. Tercer pensamiento o influencia cultural que había, elementos helenísticos, o sea, de aquel imperio de Alejandro Magno, simbolismo, cosmología. Y entonces encontramos ciertos teóricos que nos dan fundamento a todo esto. Está, por ejemplo, John J. Collins, define el Apocalipsis como un género de revelación mediada por un ser celestial. Este teórico es el más importante en el tema. También encontramos Paul D. Hanson. Dice que surge como respuesta a la crisis social y al fracaso de las expectativas proféticas. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos autores de un lenguaje espeso y profundo que nos llevan a comprender todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué usaban símbolos y no lenguaje directo o literal? Primero, para evitar persecución. Criticar a Roma directamente significaba la muerte. Entonces, usan códigos, como por ejemplo la bestia, Imperio Romano, Babilonia, Roma. Nosotros debemos entender que el libro del Apocalipsis no fue escrito para que lo entendiéramos de forma literal,
sino figurada, simbólica. Y es por eso que es importante hablar de la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque hablamos de un texto y este texto está utilizando diferentes tipos, no solamente de géneros, sino de figuras literarias, a través o expresado a través del lenguaje humano. ¿Para qué? Para dar a entender emociones, sentimientos y cosas que vienen reveladas desde el cielo. Ahora, para transmitir múltiples niveles de significado, utiliza lo que es la parte literal, espiritual, político y escatológico. Entonces, nosotros debemos entender que para impactar emocionalmente utilizan imágenes fuertes que despiertan conciencia. Por ejemplo, dragones, fuegos, trompetas. Para dar esperanza, también utilizan lo que es el mensaje de que Dios tiene el control del final. Y el mensaje central de este, como tal, es: la historia no está fuera de control. El mal tiene un límite. Dios vencerá definitivamente. Y entonces, una vez hemos dado esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos dentro de la literatura apocalíptica y el apocalipsis. Miren, lo primero que vamos a ver es el contexto histórico. Ojo, y quiero que entendamos lo siguiente. El Apocalipsis no es un libro para generar miedo. Es un libro que busca dar a conocer una revelación celestial profunda. Un mensaje de esperanza. Un mensaje que confronta para que la gente se centre en Jesús, en las Escrituras y en la fidelidad a Dios a pesar de todo lo que anuncia, aún incluyendo la persecución del vástago abominable. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Ojo, que hoy no vengo a hablarte de catástrofes, vengo a hablarles de una revelación y de un lenguaje revelacional que el cielo utilizó para hablarle a la iglesia perseguida. Encontramos que en el libro de Revelación surge un contexto donde el imperio romano exigía adoración al César, pues era en ese tiempo que fue escrito. ¿Quién lo escribió? El apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos. Y entonces encontramos que teóricos, como por ejemplo N.T. Urit, que habla del Apocalipsis, que es una crítica al imperio, y G.K. Beale, no es cronología, es teología simbólica. Y entonces nosotros tenemos que aprender a conocer todo esto para poder desenredar todo este libro y entender la lucha de gobiernos. El gobierno del anticristo versus el gobierno de Dios. ¿Ya? Y entonces vamos a hablar de lo siguiente. Ojo aquí. El contexto histórico y canónico. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre los años 90-96 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domitian, en un contexto de persecución. Ojo aquí, en un contexto de persecución, presión imperial y conflicto ideológico. Pongámonos un ratito en los zapatos de los judíos o los hebreos en aquella época. Era difícil resistir al imperio romano. Se imponían a la fuerza. Los obligaban a pagar impuestos y ya estaban cansados. Imagínense, creen en un Dios
Pero ¿por qué ese Dios permite que ellos sean esclavizados? Creen en un Dios, porque es que no solamente fue con el Imperio Romano, ellos tuvieron que pasar por 7 imperios. Está el egipcio, está el babilónico, el asirio, el persa, el medo, está también el griego y el romano. ¿Por qué si Dios es Dios, hizo los cielos y la tierra, por qué permite que su pueblo sea esclavizado? Entonces, imagínate, muchos ya no creían, y con justa razón, obvias razones para decir Dios no está con nosotros. Y eso lo vemos incluso en diferentes tipos de libros. Por ejemplo, vemos que en Jueces aparece alguien, un jovencito llamado Gedeón, que incluso le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué permite esto? ¿Qué permitía? Que llegaran los filisteos y se les robaran las cosechas y demás, y los persiguieran, los mataran, los abusaran, en fin, etc. Entonces, quiero que entendamos que Dios no niega la realidad y que el hecho de que aún gente como Gedeón, como el profeta Ageo y demás, mencionan y hablan con Dios y le dicen, bueno, si tú estás con nosotros, ¿por qué permites esto? Dios no se ofende. Es necesario quitar ese concepto religioso de que no puedes hablar con Dios. La Biblia me dice que puedo hablar confiadamente, que puedo venir a hablar con Él. Porque es que se basan en que a Dios no se le puede decir qué haces. Pero yo veo a Gedeón, a Ageo y otros que le hablan y le dicen, mira lo que está aconteciendo. ¿Por qué lo permites? Y Dios empieza a hablar con ellos y empieza a traer revelación fresca y les da un mensaje esperanzador que les dice, a pesar de que todo esto pasa, yo traeré mi justicia. Y un libro claro es Ageo, que dice, aunque la higuera no dé frutos y en la majada no estén los bueyes, con todo me gozaré en Jehová. Pero primero, Ageo cuestionó a Dios. Ahora, el autor, como les dije, del libro de Apocalipsis es Juan de Patmos. ¿Por qué de Patmos? Porque en ese momento estaba en Patmos. Ahora, el lugar que fue escrito en el exilio, en la isla de Patmos, donde quedaba una prisión, donde los obligaban a hacer trabajos forzosos. Recordemos que el único apóstol que no murió de manera violenta fue Juan. Pero las escrituras lo describen en los evangelios sinópticos como el discípulo amado. ¿Qué hace el amor a Dios? La pasión por el Señor. Primero, preserva la vida de uno y segundo, trae una revelación profunda. La audiencia de aquella época eran las iglesias de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, entre otras. La clave, el Apocalipsis no es un libro de perdición futura únicamente, sino una interpretación profética del presente. Nosotros debemos entender esta clave hermenéutica. Dios estaba hablando de lo que vendría a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y entonces encontramos autores clave, como les decía, J.K. Beale, lectura simbólica y canónica, N.T. Wright, contexto imperial romano, Craig S. Kinner, trasfondo cultural. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo está escribiendo y arranca el libro de Apocalipsis diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Entonces, miren cómo es todo esto. Ahora, ojo aquí. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca del género literario y su escritura, pues, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de lo siguiente. De que Dios en este libro
habla a través de los símbolos. Si nosotros tratamos de leer el Apocalipsis de una manera literal, nos vamos a perder terriblemente. Pero si la leemos de manera simbólica, la vamos a poder entender. Entonces, vamos a explicar un poquito el género. El género apocalíptico significa o habla acerca de revelar lo oculto. Encontramos el género apocalíptico, el profético, cuya función era confrontar, y el epistolar dirigido a iglesias reales y perseguidas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esta literatura es el lenguaje del cielo en clave simbólica. Y entonces encontramos que el Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, profético y epistolar. El apocalíptico nos habla acerca de la revelación mediante símbolos y visiones. El profético, llamado al arrepentimiento. Y el epistolar, cartas a iglesias reales. Ahora, las características literarias son el uso de la hipérbole simbólica. Ojo aquí. ¿Y esa cosa qué es? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la hipérbole? ¿Ah? Entonces, uno se queda como que, ¿qué significa eso? La hipérbole, perdón, la hipérbole simbólica nos habla de que exagera, un lenguaje que exagera para revelar lo eterno. Encontramos la narrativa visionaria, muestra lo invisible, y la intertextualidad reescribe toda la Biblia a nivel profético. Entonces, nosotros encontramos que todo esto hace que la Biblia recicle, los intensifique y los cumpla. ¿Cumpla qué? Todas las promesas, todas las visiones, todo lo que Dios ya había hablado antiguamente, lo va a cumplir en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a la expectativa mesiánica y escatológica. Mesiánica, Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el que viene a libertarnos. Y escatológicas, el que se va a confrontar a la bestia, al dragón, al falso profeta y a las 4 naciones o 4 potencias que se van a levantar para destruir a su pueblo. Ahora, nosotros debemos entender esto. El Apocalipsis no es un código para descifrar el futuro, sino un lenguaje simbólico para discernir el presente a la luz de la identidad. Fundamentos teóricos, encontramos a Northrop Frye, la Biblia como código literario. Paul Ricoeur, de los teóricos teológicos más grandes de la época nuestra, nos habla a través del símbolo como portador del sentido profundo. Y entonces cuando nos habla del símbolo, nos lleva a la semiótica. Ojo aquí, a la semiótica teológica. Entonces, es algo realmente, ¿cómo podría decir? Enriquecedor. Es bastante tremendo todo esto. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente. Dentro de la hipérbole simbólica, encontramos las imágenes exageradas, como por ejemplo, el dragón con 7 cabezas. No se trata de zoología, es hipérbole del mal absoluto y del poder imperial. Ojo, pero ¿quién es ese dragón de las 7 cabezas? Pues no es más ni es menos, sino que el diablo, que en Apocalipsis capítulo 21, si no estoy mal, refiere.
pero que en Apocalipsis capítulo 12 lo describe completamente. Y vamos a hablar un poquito de él para que podamos profundizar. Cada cabeza es uno de los 7 reyes de Lucifer, que viene a ser la estructura satánica, la estructura del infierno. Y es que en Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca de la Trinidad satánica, así como la Biblia nos habla desde Génesis de la Trinidad celestial. Pero vamos a ir desglosando lentamente, poco a poco. Por ejemplo, el diablo, el dragón de 7 cabezas, viene a la representación del Padre. La bestia viene a ser la representación de Jesucristo el Hijo. Y, ojo aquí, el falso profeta viene a ser la representación del Espíritu Santo de Dios. Entonces es algo bastante complejo, bastante profundo y demás. Ahora, ojo, le recomiendo leer Apocalipsis capítulo 13. Habla claramente. Dice que la bestia, o sea, el anticristo, recibió poder del dragón y de su trono. Este recibe la autoridad del trono del anciano de días. Hablamos de las 7 cabezas, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 12 nos habla acerca del dragón escarlata con 7 cabezas y la cola. Vamos a describir un poquito esto para que nos demos cuenta lo simbólico que es. Entonces encontramos lo siguiente. Encontramos que cada cabeza es un nombre blasfemo en contra de Dios. Está Azazel, que lo encontramos en el libro de Levíticos 16:16. Bueno, yo les voy a ir mencionando cada cabeza y los nombres, pues para que no nos demoremos tanto, porque esto es muy profundo y de pronto no nos alcanza el tiempo. ¿Listo? Entonces, está Azazel, está Leviatán, está Belzebú. Leviatán es el espíritu del orgullo. Azazel es el que trae el pecado antiguo, aquel que va divagando en el desierto. Ahora, Belzebú, príncipe de los demonios, que pone religiosidad y pecados de inmoralidad sexual. ¿Listo? Está también Belial. Belial es el que se disfraza de ángel de luz y no lo es. Está Mamón, que es la avaricia. Está también el Apolión, que es el destructor. Y está el anticristo. Las 7 cabezas, los 7 reyes de Lucifer. La cola viene a ser Satanás, cuya función es engañar. La función del diablo, que es el dragón, es perseguir. ¿Dónde dice eso? Sencillo. Apocalipsis capítulo 12. Describe la visión de aquella mujer que está a punto de dar a luz. El niño es Jesús, la mujer es la iglesia y es llevada a un desierto por el Espíritu Santo de Dios. El dragón empieza a perseguir a esta mujer, que es la iglesia. Dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Mira lo que nos está narrando Dios a través de su lenguaje. El conflicto angélico, que su querubín protector se levantó en contra de él y levantó a la tercera parte de los ángeles, o también conocidos hijos de Dios, donde lo encontramos en Job capítulo 1. Entonces, miren cómo es todo esto. Nosotros debemos entender, y lo vamos desglosando, poco a poco, ¿ya? Entonces, ¿nos lleva a qué? A dar un mensaje de una batalla que se va a dar, que es el Armagedón, la misma batalla que describe en el Antiguo Testamento como la guerra de Og y Magog. Y entonces se van complementando. ¿Qué nos está llamando al arrepentimiento? Porque dice que antes, ojo aquí, que antes
habrá un arrebatamiento. ¿Quiénes serán arrebatados? Aquellos que decidan creer, servir a Jesús, creer en Jesús, aplicar la palabra de Dios, ellos serán arrebatados. Y los que se queden quedarán bajo el gobierno del anticristo y serán perseguidos. Y para poder ser salvos, tendrán que no negar a Jesucristo. Ojo aquí. Y eso les costará ser decapitados. No podrán comprar, vender, ni nada por el estilo, porque eso significa que tocaría hacerse marcar con el número 666, que la simbología, como les decía, el 666 no es una cifra, es una hipérbole de la imperfección humana divinizada. ¿Por qué humana? Porque el 6, según la numerología bíblica, el 6 es el número del hombre. Pongamos un caso. Dios le habló a Moisés, le dijo, harás 60 pilares que rodeen o protejan el tabernáculo que te voy a decir que hagas. 6, el número del hombre. 10, el número del servicio. Dios estaba hablando de que iba a utilizar al hombre para que le sirviera. Y entonces aquí nos habla del 666. 3 veces el número del hombre significa la imperfección humana divinizada. Algo exagerado. Y entonces le escribe a nivel epistolar epístolas a aquellas iglesias reales. Bueno, continuemos. Ahora, nosotros debemos comprender esto. Miren, nosotros debemos entender de que Dios pone esa hipérbole no para confundir, sino para revelar lo invisible. Continuemos. Mira, aquí en este punto que vamos a ver, encontramos lo que es la semiótica del Apocalipsis. La semiótica es vital, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que la semiótica nos va a llevar a comprender los significados. ¿Dónde nos trabaja la semiótica? Desde niños, en los colegios y demás. Acuérdese, por ejemplo, pongámoslo en el contexto nuestro. Usted va y dice, ve una P con una bolita y un palito así. Prohibido parquear. Usted ya sabe qué significa cada símbolo. Dios maneja en su palabra una simbología profundísima. La cruz. ¿Qué significaba la cruz? Dice la escritura, maldito todo aquel que muera colgado en una cruz. ¿Qué significó? Que Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos bendecidos. Ahora, ese madero, la sangre del cordero, ¿por qué Jesús tenía que morir desangrado? En el libro del Antiguo Testamento, en Éxodo, antes de salir, tenía el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, tenía que matar un macho cabrío y rociar las puertas y, ojo, las ventanas. Los lindeles de las puertas y las ventanas con la sangre del cordero, y tenían que comer de la carne del cordero con panes sin levadura, porque no había tiempo de levar la masa. Y entonces Jesús dijo en la última cena, tomad y comed, porque este es mi cuerpo, partiendo el pan y dando gracias. Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Y luego lo repartió. Y luego dice que tomó una copa y dio gracias y dijo, tomad y bebed todos de esta, porque es símbolo de mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados. Y dijo, haced esto en conmemoración mía. Y dio a beber. El mismo Jesús dijo
que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. O sea, Dios estaba hablando desde antes. Y desde mucho antes, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cuando iba a descargar su mano con el cuchillo sobre Isaac, el ángel de Jehová dijo, detente, ya Jehová ha visto tu fe y te ha sido contada por justicia. ¿Qué nos habla? De que por sus frutos, escuche bien, por sus frutos los conoceréis. Lo dijo. ¿Qué dijo? Por sus hechos los conoceréis. Abraham le demostró hechos de fe y le dijo, detente, ya Jehová sabe que le temes y te ha sido contado por justicia. Dice que la creación clama y gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ojo aquí. Pues encontramos en esta imagen el Cordero con una bandera, con una cruz. Y encontramos al dragón y la bestia, el número 666, los libros abiertos, porque también dice el libro de Apocalipsis que los libros serán abiertos y conforme a las obras de cada uno serán juzgados. Entonces esto es tremendo. Mire cómo estamos hablando, lo simbólico y lo literario. Y entonces, ojo aquí, encontramos diferentes tipos de autores dentro de todo esto. Ferdinand de Saussure, con su libro El signo, que significa el significante más significado. Charles Sanders Peirce, símbolo, ícono, índice. Humberto Eco, un crítico literario y autor del Nombre de la Rosa, entre otros libros. El texto abierto, la interpretación múltiple. Pero entonces, veamos lo siguiente. La semiótica del Apocalipsis, el símbolo como lenguaje de lo invisible. Desde la semiótica, el Apocalipsis es un sistema de signos. Y lo vamos a ver. Mire, el dragón, poder satánico. Apocalipsis capítulo 12. La bestia, el sistema político opresor. Apocalipsis capítulo 13. Y usted dirá, ¿político? ¿Y por qué político? Bueno, le voy a aclarar. Dentro de las jerarquías espirituales, quienes obran a nivel mundial se llaman principados. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿Desobediencia a qué? Al ejemplo que Jesús nos dio con su vida. Un hijo de desobediencia puede predicar. Encontramos miles predicando. ¿Puede asistir a la iglesia? Mejor dicho. Ni se diga. Millones. Entonces, el Apocalipsis nos habla acerca de que vendrá uno, el anticristo. Y este será un líder o político o religioso, o los dos, que vendrá a engañar, si puede, aún hasta los propios escogidos. Y les será dado poder para enfrentar a la iglesia y vencerla. Así dice el Apocalipsis capítulo 13. Y nos habla de unas cosas tan profundas. Ahora, Cordero, el símbolo de Cristo como victoria sacrificial. Si Jesús no moría en esa cruz, no había nada que hacer. Nadie iba a poder detener a Lucifer, Satanás o el diablo, como quiera. Son los mismos. Nadie lo iba a poder detener. ¿Ya? Solamente el Hijo de Dios. Y lo tuvo que hacer tan justamente que no lo hizo como Dios, sino como hombre. Porque él había derrotado al hombre. Número 7. Plenitud divina. El número 7 es clave. Recuerde. 7 trompetas, 7 sellos. 7 ojos, 7 cuernos. Aquel Cordero de Dios. Babilonia. Corrupción sistémica.
Nosotros debemos entender. Por eso, mire, aquí quiero aprovechar. He visto a muchos que le tienen miedo al diablo y tendrían por qué tenerle miedo. Es bastante poderoso. Pero cuando uno conoce a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no le teme, simplemente respeta la jerarquía que tiene. Pongamos el caso, Miguel contra Satanás, luchando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué luchaban por el cuerpo de Moisés? Moisés ya estaba muerto, ya yacía muerto. ¿Usted se imagina donde Satanás se hubiera metido dentro de ese cuerpo? Y entonces hay muchos que dicen, no, si el diablo no puede entrar en los hijos de Dios, no, ¿cómo va a creer? Y entonces explícame eso. Donde hubiera entrado, hubiera llevado a ese pueblo, ojo aquí, a ese pueblo ignorante y a ese pueblo esclavo mentalmente, porque Israel salió de Egipto libre físicamente y económicamente rico, porque les obligó a las egipcias a entregarles los zarcillos, aretes y demás de oro, de plata y de bronce. Y estos que hicieron un ídolo y le sacaron la piedra a Dios. Entonces, imagínense lo que hubieran hecho. Y así le pasa a la gente. Asiste a una iglesia y como no conoce a Dios, porque le da pereza entrar a escudriñar la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? Se pierde. Ahora, la clave semiótica de esto es el símbolo no oculta, revela en profundidad. Dios nos está hablando a través de ¿qué? De clave, a través de símbolos y signos. Por eso el Evangelio de Juan es conocido. ¿Por qué? Es conocido por ser el libro o el Evangelio de los signos. ¿Cuáles son los signos? Los milagros y las señales que hizo Jesucristo. Autores claves. Encontramos a Charles Sanders Peirce, Teoría del signo. Humberto Eco, Interpretación abierta. Ronald Barthes, Mitologías y significados. Es que es importante que nosotros ahondemos y profundicemos. Esto es un tema, pero tremendo. Nosotros debemos entender. Esto es tremendo. Y entonces pongamos algunos ejemplos de símbolo y significado. La bestia, poder político opresor. Dragón, Satanás, el mal espiritual. El cordero, Cristo sacrificado, pero vencedor. Y el 666, imperfección humana elevada. Nosotros debemos entender, ¿para qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué hicieron como una especie de cifrado para poder entender el Apocalipsis? De hecho, los esenios, que fueron los que tradujeron, ellos sí sabían qué significaba el 666. Pero nosotros en esta época debemos entender qué significa ese símbolo. Los esenios no eran cualquier cosa. Ahí encontramos los rollos del mar muerto y las cuevas de Curán. Es algo profundo, profundo. Pero bueno, para no salirnos del tema, continuemos. Mira, vamos a encontrar que dentro del Apocalipsis podemos basarnos en la teología sistemática. ¿Y qué es la teología sistemática? Es la que le da la base epistemológica a toda la palabra de Dios. Y ojo, cuando hablamos de epistemología, es una rama de la filosofía que le da fundamento científico a toda ciencia. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Por eso no podemos dejar este tema así suelto ni nada por el estilo, no. Vamos a darle fundamento epistemológico.
encontramos que dentro de los pilares de la teología sistemática encontramos la cristología, que nos habla de Jesús, la escatología, que nos habla acerca de los hechos apocalípticos, y también la soberanía divina. Estos dos pilares nos van a ayudar muchísimo, porque también encontramos la neumatología, en fin, amartiología, que habla acerca del pecado, en fin, etcétera. Pero nos vamos a concentrar en estas dos columnas de la teología sistemática. El hablar de Cristo y el hablar de los acontecimientos que nos narra el Apocalipsis. El Apocalipsis desarrolla grandes ejes teológicos. La cristología, Cristo como Rey, Juez y Cordero. Es que ya no viene Jesús como aquel siervo sufriente, no. Ya viene inmolado, ya viene como Rey y Juez, porque se lo ganó en la cruz del Calvario. La escatología, consumación del reino. Ya el reino de Dios vendrá a traer cielos nuevos y tierras nuevas. Esto es tremendo. Y la soberanía de Dios, el control absoluto de la historia. Y entonces vendrá Jesús con sus ejércitos a confrontar al anticristo y a las cuatro grandes potencias que se levantarán contra de su pueblo a destruirlo. Ahora, el Apocalipsis no es caos, es teología de la victoria. Autores claves: Wayne Grudem, Teología Sistemática. Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza. Hermann Bavinch, Reino y Consumación. Aún hasta los grandes teóricos están mencionando todo lo que el Apocalipsis está hablando. Y es nomás mirar lo que acontece. Jesús recuerde lo que dijo. Le preguntaron los discípulos en aquella época, que llegaron a ser apóstoles, ¿cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Le dijo, oiréis de guerra y rumores de guerras, hambrunas, en fin, etcétera, etcétera. Y dice que cuando todo el mundo diga paz, paz, aparecerá el vástago abominable. Este se sentará donde Jesús leyó Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él se sentará sobre aquella silla que está en aquel templo con el pináculo dorado, y entonces traerá una supuesta paz. Ya la Biblia habla muy claro. Ya ha sido decodificada la simbología del Apocalipsis. Entonces dice que en ese momento, ahí se desatará la persecución más brutal. Entonces mire cómo es todo esto. Esto es profundo, es tremendo. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto es realmente, lo lleva a uno a un punto tan tenaz. Y de ahí se desprende el lenguaje hacia las iglesias. Y menciona 7 iglesias. Y vamos a verlo. Mira, mensaje para la iglesia de ayer y hoy. Y entonces vamos a descubrir el verdadero mensaje de la literatura apocalíptica y cómo sigue hablando a nuestra generación. Mire, mensaje para la iglesia de ayer y hoy. Las 7 iglesias. Diagnóstico profético. Las iglesias representan tipologías espirituales. Éfeso, ortodoxia sin amor. Laodicea, tibieza espiritual. Esmirna, fidelidad en persecución. La aplicación es el Apocalipsis confronta la idolatría moderna, el materialismo, la pérdida del primer amor. Y encontramos autores claves como Darley L.
Bock. Ojo aquí. Ahora vamos a desglosar iglesia por iglesia. Son 7. Ya le mencioné apenas 3, que simbolizan cierta tipología de iglesias. Encontramos que en las iglesias muchas veces ya se ha muerto el amor a causa del crecimiento de la maldad. Tibieza espiritual. Encontramos doctrinas como la de la prosperidad y otras que son falsas y llevan a la tibieza espiritual. Y Dios nos está llamando, como Esmirna, a ser fieles en medio de la persecución. Continuamos. Primera iglesia, Éfeso. La iglesia que perdió su primer amor. Virtud, sana doctrina, perseverancia. Problema, abandono de su primer amor. Símbolo teológico, ortodoxia sin pasión. Ayer, iglesia firme doctrinalmente. Hoy, creyentes correctos teológicamente, pero fríos espiritualmente. Debemos revisar, ¿hemos perdido nuestro amor, nuestra pasión por el Señor Jesucristo? Y déjeme decirle, realmente esto es un mal que hay en medio de nosotros como iglesia, porque vemos tantas cosas, tanta incoherencia, tanta maldad, perdóneme la expresión, tanta brutalidad, que lo único que hace es que la fe se apague. Ahora, vamos con Esmirna, la segunda iglesia. La iglesia perseguida. Virtud, fidelidad en el sufrimiento. Problema, ninguna represión. Símbolo, iglesia mártir. Ayer, persecución romana. Hoy, iglesias perseguidas en contextos hostiles. Ya vemos lo que ha pasado, incluso en Nigeria, cómo los estaban matando nuestros hermanos cristianos. Incluso aparecía un cura católico. Pero si creen en Jesús, normal. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Ahora, tercer tipología de iglesia, Pérgamo. La iglesia comprometida con el mundo. Virtud, mantiene la fe. Problema, tolerancia al error doctrinal. Símbolo, sincretismo. Ayer, mezcla con paganismo. Hoy, relativismo, adoptación cultural excesiva. Mire, dentro del estudio, de la investigación que hice para mi tesis, para titularme como magíster en teología, encontré que el relativismo a nivel hermenéutico, o la hermenéutica relativista, está trayendo un problema tremendo a la iglesia, sobre todo a nivel doctrinal. Por eso es que la iglesia no parece una iglesia, sino un club social, que es diferente, donde todo es relativo y donde encontramos aún gente predicando que no ha renunciado a sus pecados. Encontramos pastores homosexuales, lesbianas, y con esto no quiero que me tilde de homofóbico, ni nada por el estilo. Simplemente lea el libro de Romanos capítulo 1. Entonces, Dios no se contradice. Dios habla lo que es. Y aquel que diga que conoce a Dios va a tener que ser limpiado del homosexualismo, lesbianismo, la fornicación, el adulterio, la mentira, la soberbia, la embriaguez, en fin, tantas cosas que describe la palabra de Dios. Cuarto tipología de iglesia, Tiatira, la iglesia corrupta, virtud, amor y servicio. Problema, falsa profecía, Jezabel. Ojo, eso sí que se ve. Mire, yo lo he visto mucho. Llegan y dicen 3 más 5, 8. Fulanito o sutanita, y dicen nombres. Ese no es el espíritu profético de Dios. Les aclaro. Jezabel, ella perseguía a los profetas. Escuche bien. Ella perseguía a los profetas. O los hacía fornicar con ella, o dividía a las congregaciones, a los grupos,
eh, a los países, en fin, etcétera. ¿Qué saber quién fue? La esposa de Acab, el peor rey que tuvo Israel. Y contra ella, Dios sí que tenía cosas. Y ella murió cayendo de un segundo piso y siendo destruida por perros, comida por perros. Entonces, nosotros debemos entender. Ahora, escuche bien, la falsa profecía no solamente se mueve con Jezabel, se mueve con el espíritu llamado Pitón, que es una culebra que estrangula, que oprime y estrangula a aquellos que la confrontan. Pitón, ¿dónde se movía? En el oráculo de Delfos. También donde veneraban a Diana de los Efesios. Ese espíritu empieza, como les digo, 3 más 5, 8. Fulanito o sotanita. Y entonces empiezan a decir, ¡ah! Dijo mi nombre y esto. Te adivina todo. Lo único que no puede darte es vida espiritual, ni tampoco los frutos del Espíritu Santo de Dios. De hecho, el Apocalipsis capítulo 13 nos advierte de que habrán espíritus con formas de sapo que harán milagros físicos, sanando a la gente para llevarlos a adorar a la bestia. Es una cosa tenaz. Ayer, influencia de falsos profetas. El símbolo es corrupción moral y espiritual. Y hoy, doctrinas permisivas y relativización del pecado. Recuerde todo esto. Vamos a ver. Quinta tipología de iglesia, Sardis. La iglesia muerta. La virtud, apariencia de vida. Problema, muerte espiritual. Aquellos que son muy frondosos, aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 no se pierden un culto. Pero vamos a ver sus obras. No, apenas los bendicen, no, gracias. No, los vemos. No quiero saber nada de Dios, ni de iglesias. Ayer, formalismo religioso. Hoy, iglesias con estructura, pero sin espíritu. Ojo, la gente por agradarle a los demás dice, no, es que aquí no somos así, no somos asá. Tenemos que ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Si no, estaríamos como Sardis. Apariencia de vida, pero a la verdad, nada de nada. Y el símbolo sería religión sin vida. O sea que estaríamos bajo la influencia de Belzebú, príncipe de los demonios. Sexta tipología de iglesia. Filadelfia, la iglesia fiel. Virtud, fidelidad y perseverancia. Problema, ninguna represión. Símbolo, iglesia misionera. Ayer, comunidad pequeña pero firme. Hoy, iglesias fieles a pesar de las limitaciones. Nosotros debemos buscar ser como esta de Filadelfia. Estar ahí. Fidelidad y perseverancia. Dios quiere que sigamos adelante. No se trata de cuánta gente asiste a la iglesia. Eso lo toman supuestamente como fruto. Pues déjeme decirle que las iglesias las están tomando como fortín político. Y entonces el pastor va para arriba y los feligreses cada vez más confundidos. Séptima tipología de iglesia, la Odisea. La iglesia tibia. Virtud, ninguna destacada. Pues así está tenaz. Problema, tibieza espiritual. Símbolo, autosuficiencia. Ayer, iglesia rica pero vacía. Hoy, cristianismo cómodo y superficial. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? No se trata de que hay que darle rajatabla a todo el mundo, pero tampoco hay que ser tan laxos, ¿no? De que, no, haga lo que quiera, que Jesús ya murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y así no es. Y como último punto de toda esta predicación, ya para terminar, miren, ojo aquí. Revelación final, esperanza y gloria. Tiempos del fin. No es lo mismo que final de los tiempos. Hoy vivimos en el tiempo del fin. El final de los tiempos será el regreso de Cristo.
Nosotros debemos entender todo esto. Y eso es lo que nos habla el Apocalipsis. Miren, revelación final, esperanza y gloria. Del caos a la nueva creación. Ese es el clímax que maneja el Apocalipsis. Nos habla de la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21 al 22. Final del mal, reino eterno de Dios. La idea central no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Autores claves, Richard Bauckham. Nosotros debemos entender. Jesús nos está llamando a decirnos, en medio de tu desesperanza, en medio de tu persecución, en medio de todo, no he perdido el control. Volveré y doy las señales de lo que acontecerá antes de que yo vuelva. Y te digo que ciertamente libraré la batalla del Armagedón, que me acordaré de mi iglesia, que será raptada, y la que quede será la que no quiso pararse firme conmigo, y que no quiso ser fiel a mí. Pero ellos tendrán que dar sus vidas, perder su vida para ganarla, con una muerte dolorosa. Pero yo estoy aquí, y yo estoy por ti. Por eso te invito, vamos ahora. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.